Qué bien se ve esa entrada a este programa, libros que inspiran, y como saben, ahí está pues el pastor Félix, salía su nombre que se difuminaba entre los libros y entre tantas palabras y palabras tan bellas, y lo tenemos aquí delante. En otro formato. Tenemos que decir que hoy no ha sido posible hacerlo en plató. Para los que están en radio les va a ser resultar igual, pero para los que nos ven en televisión, pues van a ver un poquito diferente todo lo que acompaña al pastor Félix, pero el contenido que trae en su corazón es el mismo, ¿verdad que sí? Bienvenido, pastor. Muchas gracias, querida Peti. Efectivamente, el contenido es el mismo y, en fin, en cualquier circunstancia vamos nosotros pues a exponer lo que tenemos en el corazón, en la esperanza de que estas palabras lleguen a nuestros oyentes y los puedan edificar y sobre todo acercar a Cristo, que es lo que es nuestro empeño, nuestro máximo empeño. Pues estamos estudiando la vida de Pablo, libros tan interesantes que ha llevado a cabo. Hoy estamos con el libro 6. Sí, pero hoy es un poquito original porque no traigo el libro, porque todavía no está impreso, pero sí traigo los manuscritos, el manuscrito, ¿no? Vaya. El manuscrito original. Es un privilegio, Félix. Hombre, pues esto es un privilegio también, ¿no? Generalmente no. Totalmente. Y aquí páginas pues están con sus correcciones, tachaduras, fechas y demás, ¿no? Entonces, pues no sé cuántas páginas habrán aquí. Tiene 101 páginas, que esto se convierten después en 150 o 160 páginas de libro, ¿no? O sea, un libro cómodo para leerlo. Sí, eso es, para llevarlo, no muy grueso. Tenemos intención, esta es nuestra intencionalidad, ¿no? Que no se aburran tanto, sino que el libro se pueda leer fácilmente en una semanita. Y me parece que pues, es una alternativa también, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Qué sabrá? En total, pues le calculo que la obra de Pablo, ya vamos con la edición del 6º libro, ya hemos llegado a las 1500 páginas. Bueno, no, con los manuscritos estos 1500 páginas. Nos quedan todavía otras 1000 páginas, ¿no? Sí. Por tanto, estaremos en las 2500 páginas, la obra de 12 volúmenes. Ay, qué 2500, ¿no? Y pues el primero tiene 360 y tantas, el segundo también 360 y tantas, el tercero ya 114, por tanto ahí tenemos ya, en 3 libros tenemos, en fin, pues no sé, 600, 700, 800 páginas. Sí, estamos ya, ahora mismo estamos cerca de las 2000 páginas y seguramente que pasemos entre 2500 y 3000 páginas. Así que... Félix, cuando usted nació, a su madre le dijeron: enhorabuena, ha tenido un escritor cristiano. ¿Qué le parece? Bueno, a mi madre, pues sí, mi madre disfrutó cuando los libros cuando ella vivía, pues los que había editado eran ya pues una media docena, ¿no? Y ella los leía con mucha dedicación. Y recuerdo que, bueno, el primero, lo que necesitas es amar, la 1 Corintios 13, esa exposición de 1 Corintios 13 llena de alegría, de contento. Me dijo: hijo, lo he leído entero y lo he entendido todo. Ay. Eso para mí fue bueno, porque esas mismas palabras me las dijo otra hermana mayor en la iglesia que pastoreaba. Y a mí me gustó esa expresión porque busco 4 principios en la confección de mis libros, a la hora de escribir, ¿no? Yo me guío por 4 criterios, ¿no? Pues el criterio de la brevedad, de la claridad, de la sencillez y también pues de la profundidad, ¿no? Entonces quiero que sea breve, porque hoy hay una inflación de palabras, francamente, ¿no? Sí. Llueven palabras por todas partes, ¿no? Por tanto creo que, en fin, escribir libros tan voluminosos quizás no sea necesario. Que no falte una palabra, ni haya una palabra de más. Claridad, o sea, que lo entienda cualquier persona, ¿no? Y junto a ello, pues también la profundidad y la sencillez, ¿no? Entonces, son criterios cuando escribo una página o varias páginas. Bueno, y esto se entiende ahora, sigue esos 4 criterios que me alumbran, pues sí, ¿no? Pues entonces lo dejamos. Recuerdo que al principio de mi ministerio, yo rompía
rompía muchas páginas escritas para la predicación, porque digo, esto no lo entiende nadie, nada más uno que haya estudiado teología, ¿no? Claro. Pero y el problema del predicador con frecuencia es que uno predica por encima de las cabezas de los oyentes y no llega ni ni a la cabeza ni al corazón, ¿no? Claro. Entonces, porque para llegar al corazón hay que pasar primeramente por la cabeza, claro, por la intelección, ¿no? Claro. Y entonces siempre he perseguido esto, ¿no? Y como mis libros pues están inspirados en mis predicaciones, y es lo que me facilita la labor, pues sigo esos 4 criterios: brevedad, claridad, sencillez y profundidad. Pues lo agradecemos muchísimo. Yo tengo que decir de ese libro de Primera de Corintios que lo disfrutamos aquí en la radio con el pastor Fernando. Lo estuvimos estudiando cada semana, llevábamos un capítulo y yo lo recuerdo con tanto cariño y me alegro. Nos gustaba muchísimo. Ese libro ha tenido muy buena acogida, ¿no? Muy buena aceptación y ha sido muy bueno. El tema que trata es un tema fundamental. Claro, el amor. Por eso le hemos cambiado el título. Dios. Antes lo llamábamos La excelencia del amor. Sí. En la segunda edición ya está dispuesta en ebook, pero todavía no lo hemos conseguido en papel. Pero en ebook en Amazon sí se puede adquirir a un precio muy módico. Y ahora pues lo titulamos Lo que necesitas es amar. Ajá. Sí. En alusión a la famosa canción de los Beatles. We need is love, o algo así, ¿no? You need love, ¿no? Me decía eso. Yo creo que necesitas es amor. Decía. All what you need is love, ¿no? Ajá. Lo que necesitas es amor, dicen los Beatles, la frase. Lo que necesitas es amor, dicen ellos. Pero mi libro dice, lo que necesitas es amar. O sea, no que te amen a ti, que te amen, lo que necesitas, no, sino que tú ames. Sí. Eso es importante, porque cuando uno ama, uno sale de sí mismo, porque llega a amar al prójimo. Y en esa relación con el prójimo, eso es fantástico, muy bueno para la salud mental de las personas. Qué bien. Sacar a una persona de sí misma y relacionarla con el prójimo, eso es muy bueno, muy saludable mental, psicológicamente. Y tengo que decir que ese libro nos enseña, nos ayuda a saber amar. Sí, creo que sí, ¿no? ¿Sí? Así que son 23 exposiciones, ¿no? Sí. Donde vamos desgranando los 13 versículos que contiene 1 Corintios 13 y que efectivamente, pues sí, es eminentemente práctico, con muchos ejemplos de mi propia vida, de mi propia experiencia y de lo que yo he visto, ¿no? Pues con mis propios ojos, ¿no? Y entonces o me han contado a mí directamente, sí. y eso lo hace un poquito singular. Muy rico. Bueno, esperamos seguir disfrutando de cada volumen. Está rodeado de todos los libros que ha escrito Félix. Ahí están todos, lo pueden ver. Nosotros ahora disfrutando. Bueno, faltan algunos todavía, ¿no? Sí, bueno, pero ahí se ven un buen montoncito de, sí, gracias a Dios, libros. Sí. Qué bien. Y como digo, es el 6º volumen dedicado al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, efectivamente. Y podríamos preguntar, ya para empezar de lleno, ¿qué sabrá una persona después de haber leído este 6º libro sobre la vida y ministerio del apóstol Pablo? Bueno, pues vamos a evitar lo que dicen algunos. Leí el libro y no me enteré de nada. No, qué pena. De algún libro, ¿no? Bueno, no será este el caso. Cuando uno lea este libro, uno sabrá cómo, cuándo y de la mano de quién llega el Evangelio de Jesucristo a la rica y populosa ciudad de Corinto. Esto es lo que uno va a saber, ¿no? El Evangelio de Corinto lo lleva Pablo, el apóstol Pablo. Llega a Corinto posiblemente en solitario, puesto que en Atenas, una vez en Atenas, envía a Timoteo, su colaborador, a la iglesia de Tesalónica, porque, en fin, como tuvieron que salir huyendo por la persecución que desataron sobre ellos los judíos de la ciudad, pues teme que la persecución haya afectado a la fe y a la moral de los cristianos y hayan vuelto atrás, y entonces envía con esa preocupación. Él intentó ir una y otra vez a Tesalónica, no lo consiguió, entonces finalmente envía a Timoteo, que lo tendría más fácil que él, porque Timoteo, su padre era griego, aunque su madre era judía, entonces él pues podía decir perfectamente, podía pasar por griego, y esto hacía que los judíos le respetasen un poquito más, porque ya, en fin, yo con los judíos sí, ¿no?
pero con los griegos ya tenían que, en fin, entraba en función no la ley de la sinagoga, sino la lex romana, la ley romana. Entonces, después posiblemente a Silas lo envía también en alguna parte desde Atenas, ¿no? Y él llega a Corinto, suponemos que en solitario, y viene de Atenas. En Atenas, en fin, se sostiene generalmente, y yo también creo que sea posible esto, ¿no? Pablo tuvo una cierta frustración. Su predicación en la ciudad no fue tan exitosa. Hubo una cosecha, efectivamente, ¿no? También importante, se convirtió en gente importante como Dionisio, el Areopagita, miembro del Consejo Cultural de la ciudad, de gobierno de la ciudad, y también aquella mujer llamada Damaris. Pero no fue una conversión de multitudes. ¿Cómo ocurrirá después en Corinto? Por tanto, este hombre que llega con esa preocupación, va a experimentar en Corinto algo maravilloso. Sí, ¿cómo es Corinto? Pues Corinto es una ciudad muy populosa. Una ciudad de establecimiento reciente, porque la antigua Corinto fue destruida por completo por los romanos en el año 146 a.C. Era una ciudad muy famosa por su situación estratégica en la península del Peloponeso, ¿no? Pues en el istmo, ese que separaba, que tenía dos puertos, el puerto de Sincrea y el otro puerto de la ciudad de Corinto. Era una ciudad con mucha gente. Estuvo durante muchos años, durante decenas de años, estuvo completamente arrasada en una ruina total. Pero Julio César, el emperador, ordenó reconstruirla en el año 46, 44 después de Cristo, ¿no? Y entonces, debido a esa ubicación geográfica estratégica entre dos mares, pues la ascensión fue meteórica. Tenía dos puertos. Vivían allí decenas de miles de esclavos, posiblemente muchos judíos, romanos y griegos. Había mucho dinero y había también una alta corrupción moral. De tal modo que en el mundo griego de aquella época, y también latino, se utilizaba la palabra corintizar, o también vivir la vida a la corintia, vivir a la corintia. Y esto significaba pues una vida licenciosa en todos los órdenes. Bebidas, sexo y toda clase de licencia, ¿no? Y esto era pues debido a que, en fin, las ciudades portuarias se caracterizan por sus prostíbulos también, ¿no? Y entonces Corinto, pues con dos puertos de mar y un tráfico impresionante, pues se dice que fue la tercera capital del imperio, ¿no? Romano, y también hasta esa fecha, hasta ese momento, fue la tercera gran iglesia que establece Pablo. Primera era Jerusalén, después fue Antioquía, y después Pablo funda esta iglesia de Corinto, muy numerosa, y que reflejará de alguna forma pues también la turbia moral que vive el pueblo, ¿no? Que se introducirá eso también en la iglesia. Esta es Corinto, ¿no? Sí, ¿cómo comienza Pablo en Corinto? Bueno, pues Pablo comienza en Corinto trabajando en el taller de hacer tiendas de campaña, ¿no? De hacer tiendas pues de lona y de tela de cabra, de pelo de cabra. El taller de una familia de judíos que suponemos cristianos ya. Aquila y Priscila, que procedían de Roma. Sí. El emperador Claudio había emitido un edicto en el año 49 por el cual expulsó a todos los judíos de Roma, a todos los judíos cristianos, por causa de los continuos disturbios y peleas y discusiones que se armaban por causa de un tal Crestos. Dice Suetonio, me parece que era el que apunta esto, los 12 Césares. Crestos es Cristo, una alusión directa a Cristo, ¿no? Ajá. Entonces Cristo ha entrado en la sinagoga, el nombre de Cristo ha entrado en la sinagoga, y esto produce entre los judíos pues, un mare magnum, un maremoto, ¿no? Y finalmente los conflictos son tantos que en el año 49 pues Claudio decreta ese juicio. Creo el edicto, ¿no? de expulsión. El edicto se ha revocado después, me parece que en el año 51, no estoy
no recuerdo muy bien, pero creo que sí, en el 51 es revocado, y entonces pueden volver. Ya en la epístola a los romanos, cuando escribe Pablo a los romanos, y lo hace desde Corinto, unos 4 años después de esto, pues 4 o 5 años después de esta situación, pues ya da saludos para Aquila y Priscila, que están en su casa y que tienen una iglesia en su casa, ¿no? Entonces, así que comienza de esta manera. Así que seguramente que Aquila y Priscila llegan en el año 49, finales del 49 o principio del 50, llegan a Corinto. Establecen su comercio, su tienda, ¿no? Su taller. Y Pablo, pues buscando trabajo, como tenía necesidad de ello, ¿no? Pues los encontró. Y siendo, como dice el versículo, capítulo 18 de Hechos, versículo 3, dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos, ¿no? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿no? Y después discutía la sinagoga, ¿no? Esta es la situación. Así comienza Pablo en Corinto. Fíjate bien lo interesante. Estamos en el año 49. Cristo muere 33-35. Si ponemos el año 33, del 33 a 49, van 16 años. Sí. En solo 16 años, el Evangelio ha llegado desde Jerusalén a Roma. Y ha armado tal jaleo que todo un emperador emite un edicto para expulsar a estos que no arman nada más que escándalos. Vaya. Entonces vemos el tremendo progreso del Evangelio. Ha llegado a la ciudad, está conquistando la sinagoga, y no solo la sinagoga, sino también mucho más. Después, curiosamente, cuando en estos 4 años, prácticamente 49, 50, 51, 3, 4 años en los que los judíos tienen que estar fuera de Jerusalén, cuando vuelven los judeocristianos ya encuentran a una iglesia cristiana, compuesta de romanos, griegos, o sea, de gente que no son judías, ¿no? Y esto es sorprendente, ¿no? 16 años el Evangelio. Es muy poco, ¿no? Muy poco, tremendamente poco. Porque, claro, es que seguramente pues ya el Evangelio llegó pues, a los 12 años. Bueno, llegarían tan pronto los judíos volvían del fenómeno de Pentecostés, cuando el descenso del Espíritu no llegarían ya los primeros, porque habían también, dice, gente de Roma, estaban allí también el día de Pentecostés, ¿no? Ya en esa época, en esos días. Pero la evolución, el desarrollo fue tan grande del cristianismo, ¿no? que fíjate, tan solo 16 años. Qué interesante. En fin, a ver si nosotros aquí en España conseguimos también lo mismo. Esperamos. Y en el mundo entero, ¿no? Muy bien. Pues, sí, ¿dónde empieza Pablo su predicación? Pablo empieza primeramente predicando en la sinagoga los sábados. Y durante de lunes a domingo tienes que, de domingo a lunes tiene que, de domingo a viernes tiene que trabajar, ¿no? Ya. Y después comienza en la sinagoga. Primeramente él va a los judíos también. Y tiene una grata aceptación el Evangelio entre la gente, entre judíos, pero también sobre todo entre los piadosos. Los hombres piadosos. Hombres piadosos era una palabra, un término que definía o describía a los griegos y romanos que se habían convertido al judaísmo y participaban, ¿no? Pues en el culto de la sinagoga. Eran llamados también los prosélitos de la puerta, o sea, porque no habían llegado a circuncidarse en muchos casos de ellos, ¿no? Estos son los que realmente cuando escuchan el Evangelio están preparados y abrazan el Evangelio. Y claro, los judíos se llenan de celo al ver que la sinagoga se les vacía. Pero no solamente estos se van, sino que también nada más y nada menos que el presidente de la sinagoga de ese instante se convierte también, ¿no? Y entonces pues la verdad es que Pablo vaciaba la sinagoga, no la vaciaba, sino simplemente que él llegaba, él tenía que predicar allí. Dios lo envía a decirle a los judíos: el Mesías ha llegado. No hay trampa aquí. Pablo no está pescando en pecera, como hacen algunos hoy también, que van a buscar pues, a miembros de otras iglesias. Él no hace proselitismo. Él está
cumpliendo el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entienden que el Evangelio tiene primeramente para el griego, porque el griego está esperando al Mesías. Los otros, los gentiles, no están esperando a Mesías alguno, ni mucho menos a este Mesías que proclama Israel, lo que espera Israel, ¿no? Y muchos de estos pues responden al Evangelio. Entonces, cuando el texto de la Reina Valera dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. El texto hay que entender, la mejor traducción, esta no es una traducción muy correcta, la mejor traducción es la que dice que a partir de que Silas y Timoteo llegan a Macedonia, a Corinto, Pablo se dedica por completo, se entrega por completo a la predicación del Evangelio. Si antes trabajaba, ahora no. Ellos traen ofrenda y ellos van a trabajar para que este siervo tenga no se dedique solamente a predicar los sábados, sino también puede hacerlo todos los días de la semana. Su entrega es total, ¿no? Y pues en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13, nos dice que Pablo está predicando allí con mucho trabajo, pero también con mucho temor y temblor. Con temor y temblor, o sea que la oposición es rabiosa. Hay momentos en que Pablo está temiendo por su propia vida y está el hombre pensando si no es mejor callarse y marcharse. Y en esa situación dice que se le aparece Jesús en visión nocturna por la noche y le dice: Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque nadie pondrá sobre ti una mano, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Que esa visión fuera necesaria de Cristo personalmente, diciéndole a Pablo: Pablo, habla y no calle. Nadie pondrá una mano sobre ti. Pablo estaba temiendo de que lo mataran. Pues sabía cómo es la que estaban los judíos. Un verdadero peligro, claro. Entonces, esa situación requiere que eso. Pablo llega a Corintios y este matrimonio, Aquilas y Priscila, llegan a finales del 49, principio del 50. Quedémonos a finales del 49. Pablo llega unos meses después, con lo cual llega a mediados del año 50. Ahí es cuando llega Pablo a verano, principio del verano del 50, ¿no? Y entonces, pues, un poquito más tarde, dependiendo de cuando, las fechas no son exactas. Hay una fecha exacta, que es el procónsul Galión, que sabemos que accede a su cargo en junio-julio del 51. Ya. Y se queda allí hasta el año 52. Este es el hombre que va a juzgar a Pablo, porque los judíos quieren quitar a Pablo del medio, no por circunstancias, no han podido hacerlo ellos asesinándolo, como lo intentaron también después, otra vez desde esta Corinto, cuando ya regrese del tercer viaje misionero. Sí. Y entonces lo que hacen es denunciarlo ante el procónsul Galión, el gobernador romano, con la esperanza de que y lo quite de medio. Porque había una reacción negativa, ¿no?, de los judíos. Sí, había una reacción muy negativa de los judíos de la sinagoga, ¿no? El texto dice pero oponiéndose y blasfemando estos los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, ¿no? Se oponen. Una cosa es oponerse y permanecer indiferente, otra cosa es blasfemar. ¿Vale? Yeah. Entonces ya blasfeman el nombre de Jesús, entonces ya Pablo dice: no, por aquí no paso. Entiende que estos ya son corazones endurecidos que no se van a abrir. Bien, esto es uno. Después también en el versículo 12 leemos: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Quiere que, sea como sea, Pablo sea barrido, sea quitado de en medio. Tiene la esperanza de que Pablo lo meta en la cárcel, Galión lo meta en la cárcel, y ahí en la cárcel pase mucho tiempo. Y después ya veremos. Pero hay que quitarlo de en medio, hay que silenciar su voz, ¿no? Esta es una triste situación, ¿no? Por tanto, esto dirá en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 3, dice el apóstol Pablo, hace Pablo esta declaración, dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea que la situación no era fácil, ¿eh?
Yo me he encontrado en una situación como esta. No llegué a tener miedo porque no tenía una multitud delante de mí, pero sí he tenido personas que desencajadas, insultándome. Yo era más jovencito, ¿no? Tenía menos experiencia. Recuerdo un señor comunista que me pilló en una residencia en Alemania, las comisuras de los labios blancas, gritando como un loco, insultando. De rabia, insultando. Yo trabajaba en aquella época, tenía 18, 19 añitos, y trabajaba en la fábrica del metal, en la industria del metal, y mal negocio ha escogido usted para vivir. Ahora viene el comunismo y con ello la libertad, y la gente se abrirán los ojos. Sí, todavía en fin, eran los años 74, principio del 75, Franco no había muerto, no estaba la democracia en España. Bueno, pues ese hombre, yo con 18 añitos que tenía, pues, recién cumplido 19, en fin, respetando tan grande a los hombres, aunque este no era muy mayor, debería de tener unos 35 o 40 años, porque claro, una diferencia notable entre él y yo, y el resto de españoles, 10, 12 o 15, pues oyendo, ¿no? Y yo me sentí cohibido, digo, perdóneme, hoy no lo haría así, hoy le diría, mira, tranquilo, tranquilícese que no pasa nada, y lo que usted está diciendo, pues, en fin, no procede, es tontería, ¿no? Pero con mis 18 añitos aquello me fui al coche. ¿Y fue por el Evangelio? Sí, yo iba con mi coche, todas las semanas cogía yo mi coche de mis padres, y llenaba mi carpeta de mi Biblia y mi carpeta de folletos, y entonces los repartía sistemáticamente por la residencia, ¿no? Y había llegado a esta residencia que estaba ya, pues esta residencia estaba ya a 20 y tantos kilómetros de mi casa, ¿no? Entonces en ese radio de 30 kilómetros yo me voy, había muchos pueblos, muchos españoles, y entonces pues, en fin, este hombre, pues yo estaba ahí, claro, amargado, ¿no? Trabajando en los altos hornos, la mujer en España, los hijos en España, ellos teniendo que trabajar 8 o 10 horas las que fueran, en aquellos, era invierno, la nieve estaba en la calle, y bien, estaban amargados. Y ahora llega uno, pues yo que llegaba, como llevaba ya más tiempo que yo en Alemania, habíamos ganado dinero, pero yo en mi trajecito, el coche era un coche grande y bueno, ¿no? Para poder atender a las necesidades de una familia con 5 hijos. Y entonces, pues todo aquello, yo iba pues guapito, con mis 18 años, y un buen mozo, y entonces este hombre, me pilló por banda, me fui al coche y dije, bueno, perdóneme, no le molestaré más, me marché, ¿no? Y me fui al coche y lloré a lágrimas en el coche, ¿no? Claro, ¿cómo no? Sí, con el 18, pero después de ahí me fui a otra residencia. Debió notar algo un español que estaba allí, haría profesión de fe después, ¿no? Eran 2 que se convertiría en esa residencia, en esta otra residencia, ya más cercana de mi pueblo. Me notó algo y, oye, ¿qué te pasa? Te nota un poco extraño los ojos. Sí. ¿Has llorado? Digo, sí. ¿Y por qué? Y entonces le conté el caso. Fulano, sí, lo conozco yo, lo conozco yo. Voy a hablar con él cuando trabajamos juntos en los altos hornos. Voy a hablar con él, no te preocupes, yo hablaré con él y le diré quién eres tú, ¿no? Sí. Y que no es ese, pues, el negociante que él pretende haber descrito, ¿no? Y claro, entonces, pues, miedo no sentí impacto, ¿no? Pues, y después una señora en mi pueblo, devota de María Santísima, que no estaba, la mujer estaba fuera de sí, porque estábamos predicando el Evangelio en la calle cantando, ¿no? Y eran personas así, ¿no? Pero, como digo, no eran multitud de personas, yo no temía nada, no me daba pena que las personas se pusieran así. Sin embargo, Pablo tenía la multitud de la sinagoga en su contra. Todos los judíos, dice que de común acuerdo se pusieron de acuerdo y fueron a por él. Oiga, esto intimida cuando realmente sabemos cómo se las habían gastado los judíos, le apedrearon en Listra, en Iconio, de todos sitios tenía que salir el pobre hombre huyendo, ¿no? Porque de Tesalónica le persiguieron en Berea, fueron de Tesalónica a Berea, y ya no se atrevieron a bajar a Atenas, porque Atenas estaba de Tesalónica pues casi 500 kilómetros, ¿no? Por aquella época. Y entonces, en fin, había que un buen interés ponerse a buen recaudo. Sí. Bueno, y ahí llegamos y nos topamos con un cordobés en Corinto. Efectivamente, un cordobés en Corinto. Cordobés, no podemos decir también, Feli, exacto, ¿no? Podemos decir un andaluz, porque todavía Andalucía no existía, pero sí un cordobés, un español en Córdoba, ¿no? Sí. Bueno, en Corinto, recuerdo una canción de Sabina que dice: y en el coro de Babel desentona un español. Pues, aquí, en este jaleo de Corinto, pues desentona un español, Galión. Pues sí, señor, este procónsul Galión era de Córdoba.
Por tanto, es un español en la Biblia. Es el primer español que encontramos en ella. Y esto es bueno, esto es bonito. Lamentable. Era hermano de Séneca. Qué interesante. El gran filósofo Sí. Séneca. Sí, sí, Séneca sí. había sido el instructor personal del terrible Nerón. ¿Ya? No consiguió dominar esta mente trastornada. Pues sí, era Galión. Y Galión, pues, en fin, estos asuntos de religión no le importaba muy poco. Le importaba muy poco porque su conducta no fue la correcta, ¿no? Y entonces, pues, él comete este Galión, pues sí, escucha, al principio da la sensación de que va a escuchar. Galión llegó allí, pues, en el año 51, julio del 51, y entonces fue al principio de su gobierno, y entonces al principio de su proconsulado, y entonces, pues, nada, atendió, pero no era muy partidario de los judíos por el trato que observamos, la actitud que observa, ¿no? Él, pues, les escucha y le dice rápidamente, miren, si esto es... él es inteligente y se da cuenta de la trampa que le han tendido los judíos. Porque los judíos llegan con la acusación diciéndole que este hombre, Pablo, pues... habla en contra de la ley, ¿no? Dice, el texto dice que este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Contra la ley, pero ¿qué ley? ¿Contra qué ley? Ya. ¿Qué ley? ¿Era la ley judía o la ley romana? La lex romana. Si era la ley judía, evidentemente, como demuestra la reacción del procónsul, esto no le interesa, esto no le interesaba a él. Esto no era un asunto de Estado. Una discusión religiosa entre judíos, allá vosotros. Apañaosla vosotros, ¿no? Mientras que, en fin, no se llega a la sangre. Por tanto, los judíos le tienden la trampa y le dicen que este persuade a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley romana. Era la trampa. Y el procónsul se da cuenta, ¿no? Y entonces no se deja engañar. Si son cosas de vuestra ley, de vuestras leyes, arregladla vosotros. ¿Vale? Y entonces, pues, la verdad es que, bien, esta es su respuesta, pero lo que vemos, lo lamentable del caso, es que dice, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y ahora dice, ¿y los echó del tribunal? Mira. Y mientras que los echaba del tribunal, fíjate lo que ocurre. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, que no hizo caso. No, claro, es que lo veían, estaban dándole de bofetada y puñetazo los propios judíos a este Sóstenes. Bueno, los griegos, ¿no? Los griegos, apoderándose de Sóstenes, le golpeaban. Habían suscitado este jaleo y se desmorona el espectáculo, se les desmorona tan pronto llegan ante Galión. Ellos esperaban, ahora, bueno, vamos a ver aquí qué pasa, ¿no? Una discusión legal y nada, no hay nada de eso. Sino que Galión los despacha en menos de 5 minutos, en 3 minutos. Los despacha y esto provoca decepción entre los griegos, evidentemente, y estos son los que dan de golpes y de bofetadas a Sóstenes, el presidente. Cuando escribía esto, pensaba en esto, recuerdo pues el caso, hace unos años, el caso de la Generalitat catalana, ¿no? Bueno, a personas de la Generalitat, autoridades de la Generalitat, que cómo fueron golpeadas por los independentistas antes de entrar, en fin, en el Parlamento, ¿no? De la Generalitat. Fue una cosa muy fea, un asunto muy feo. Personas de edad, personas que son los representantes de la ley, abucheados y golpeados, abofeteados por gente descontrolada. Este fue el caso.
Sí. Eso que hemos visto en la televisión, pues fue con motivo de este movimiento independentista, que fue el caso de Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, en sustitución del otro principal de la sinagoga que se había convertido, y que, pues, en fin, esto era lo que ya realmente pues colmó el vaso, ¿no? Y entonces, y saliendo allí, versículo 7, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Este temeroso de Dios era estos prosélitos del judaísmo, o sea, griegos o romanos que se habían convertido, ¿no?, al Dios de los judíos, y temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Entonces, esto ya pues colmó el vaso. La conversión de Crispo, Claro. propio el principal de la sinagoga, pues y la masiva conversión de judíos, de romanos y de griegos, ¿no?, pues hacía que los judíos ya decidiesen quitar de en medio a Pablo esta torpe manera. Ahí es cuando se aparece Jesús. Exacto, efectivamente. Pablo, ¿no? Tiene el Señor el Señor tiene esa gracia en él, porque Pablo debió estar pasándolo muy mal. Claro. Hasta el extremo de que él dice, en 1 Corintios 2, ¿no?, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor y en debilidad. O sea que después de la decepción de Atenas, llega un poco decaído, comienza en Corinto, y vale, la cosa marcha y va a más, pero esto provoca, ¿no?, pues esa reacción violenta de los enemigos del Evangelio, y finalmente pues Pablo necesita que Jesús se le aparezca, y el Señor fortalece a los suyos. Podemos aludir ahí al Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es la experiencia que Pablo hace con Cristo en Corinto. Qué bonito. Y después lo que le dice el Señor, lo que le dice Jesús, ¿no? Nadie pondrá una mano sobre ti, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo, ¿no? Y después de esto dice que después del juicio que iba a provocar, pues según el fracaso del Evangelio y de su principal predicador, lo que hace es que dice que Pablo estuvo allí durante mucho tiempo. Más Pablo, el Galión, o sea, el Galión indiferente, y los griegos golpeando a Sóstenes, y dice, pero Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, ¿no? En total, se dice que estuvo 18 meses, dice en el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando en la palabra de Dios. 1 año y 6 meses, en fin, Pablo establece esta gran iglesia con varios cientos y cientos de creyentes, ¿no? Una grandiosa labor, francamente, ¿no? Qué valiente, ¿no? Después de todo lo que había pasado, y con eso sobre su cabeza también. Sí. Y ahí estaba, pues recibía el apoyo de todos esos judíos que se habían convertido, profundos conocedores del Evangelio, ¿no? Como este principal de la sinagoga, Crispo, ¿no? Y los demás, pues la verdad es que fue una iglesia tremenda, ¿no?, esta de Corinto. Pues 1 año y 6 meses y llega el momento de la despedida de Pablo. Sí, llega el momento de la despedida, está pues al final de su segundo viaje misionero. Pablo ha realizado, ha viajado durante varios miles de kilómetros, no menos de 3.000 kilómetros, porque, en fin, ha ido a pie por toda lo que hoy es Turquía. Sí. Y ha ido no recorriendo la línea recta, sino que salió desde el extremo de Antioquía de Siria, en donde la frontera con Siria hoy también, y recorrió Siria y Cilicia, y después pasó pues por Frigia y las regiones de Galacia. Aquí es donde Pablo, yo creo que aquí es donde Pablo funda esas iglesias a las cuales después dirigirá la famosa carta a los Gálatas, ¿no? Yeah. Esta iglesia la funda durante su segundo viaje misionero. No se habla nada parece extraño, no se habla nada de estas iglesias de Galacia.
Galacia. Por eso algunos piensan que cuando la carta a los Gálatas, que bajo la carta a los Gálatas debemos entender como su destinatario a las iglesias que había fundado durante su primer viaje misionero. Hoy creo que no, creo que francamente se refiere a las iglesias que funda indudablemente durante su viaje, porque dice que pasó por la región de Galacia y de Frigia, ¿no? El norte, lo que hoy es Ankara, y Pablo se movía rumbo al norte, después de Bitinia, bueno, desde Frigia quiso pasar a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió. Llegando a Misia, pues entonces cuando llega a Troas, al mar Egeo, al extremo, o sea, de un extremo a otro de Turquía, ¿no? Y Turquía tiene ahí España desde Barcelona o desde la frontera a mi pueblo, perdiéndola pues ahí por carretera hay unos 1.350 kilómetros. Turquía es más larga que España. Sí. Y no corrió en línea recta, sino, en fin, visitó mucho. Por tanto, ahí tenemos que suponer que Pablo hizo por tierra unos 2.000 kilómetros como mínimo. Sin zapatillas de running. Sin zapatillas de running, con aquellos calzados, ni metro, ni coche, ni nada. Y habría que verle caminos los pies, pedregosos. ¿no? Tremendo, ¿no? Impresionante. La verdad es que fue una tarea, pues, y seguramente cargando con alguna bolsa o con alguna mochila, ¿no? Porque las monturas solían ser muy caras y se la permitían poca gente, ¿no? Y seguramente, conociendo a Pablo y el equipo, pues no viajarían con montura. Y el carro era todavía mucho peor. El carro. Entonces cada día hacía una media de 30-35 kilómetros a pie, ¿no? Y esto debió ser fatigoso, ¿no? Y fíjate la cantidad de días que invirtieron para recorrer esos 2.000 kilómetros, ¿no? Y paraban en muchos sitios donde fundaban iglesias, ¿no? Digo esto porque, aunque no se hace referencia a las iglesias que funda así en Galacia, se dice que recorrió Galacia, ¿no? Galacia y Frigia. Y entonces no sabemos nada de estas iglesias. O del trabajo en estas iglesias, pero tampoco sabemos nada de lo que pasó en la Arabia Nabatea, en la Arabia Pétrea, donde él va al principio de su conversión, desde Damasco, dice que se fue a Arabia, estuvo allí 3 años, ¿no? Ni tampoco sabemos nada de lo que, de cómo Pablo predicó el Evangelio en otra gran etapa en Dalmacia e Ilírico, que es la costa del Adriático. Sí. Donde hoy están las ciudades de Bosnia, Herzegovina, Croacia, Montenegro. Pablo se dirigió allí, seguramente, porque estaba muy cerca, seguramente, y utilizando las importantes vías romanas de comunicación, seguramente desde Berea. Y sin embargo no se dice nada. Simplemente Pablo dice a los romanos, cuando escribe a los romanos, dice desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llenado con el Evangelio. Este Ilírico, la región, como digo, del Adriático, del mar Adriático, tampoco sabemos nada de lo que pasó ahí, ni cómo, ni a qué ciudades llegó, ¿no? Pero lo podemos suponer siguiendo la ruta no sé si era la vía Ignacia, ¿no? la que pasaba por ahí, ¿no? La vía romana que comunicaba este con el oeste, con Roma, ¿no? Y que pasaba por ahí, pues podemos suponer que las grandes ciudades ahí asentaría, se establecerían iglesias. Y entonces es muy interesante, ¿no? esta tarea, y bueno, pues creo que Pablo realiza todo esto durante ese segundo viaje misionero. Y después llega ya pues el tercero, o por lo menos durante el segundo viaje establece la iglesia de Galacia, ¿no? Y quizá lo de Ilírico y Dalmacia lo realiza durante esa trayectoria de ese viaje de Macedonia que hace por Macedonia después de Corinto. Perdón, después de Éfeso, ¿no? Entonces, esta es la situación. Un verdadero misionero. Hoy tenemos... yo a veces cuando voy a predicar a una iglesia, porque me invitan, sí. Pues me... voy en coche y la autopista y voy a 120 o 130. Sí. Y entonces pues veo que 130 por el kilometraje, que hay que deducirle ese 10% de tolerancia, ¿no? Yeah. 120. Y dices, madre mía, me ando en 120 una hora cómodamente, dejo 120 kilómetros detrás de mí, ¿no? Sí. Bueno, yo he venido hoy de Torrevieja aquí, son 68 kilómetros aproximadamente, ¿no? 65, 68. Pablo necesitaría 2 días para llegar aquí. Madre mía.
Pablo lleva 2 días a pie para llegar aquí. Y yo lo he hecho en menos de 1 hora. Claro. En escasos algo más de 50 minutos, ¿no? Sí. Pues estas eran las condiciones de Pablo. Si Pablo hubiese tenido ordenador para predicar el Evangelio, televisión, estudio, yo no sé lo que hubiese hecho Pablo. Yo no sé lo que hubiera hecho. Era fantástico, maravilloso, un trabajador incansable. Sí. Un hombre, finalmente, pues, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Y dije, es un instrumento escogido. Por tanto, está claro de que él iba a hacer cosas que nosotros no haríamos, ¿no? Después, pero podemos andar en sus pisadas y aprender mucho de él. Y esto es lo que vamos a aprender leyendo estos libros. Yo pienso, animaría mucho a las personas a que leyeran pues esta serie de Pablo, estos 12 libros de Pablo, porque van a acabar impregnándose del espíritu de Pablo. No solamente de la historia de Pablo, sino del espíritu, porque los libros nos recrean. Sí. Nos recrean en el doble sentido del término, en el sentido de que nos deleitan, pero a la vez nos recrean, nos hacen nuevo, nos crean de nuevo, nos vuelven a crear. Entonces, nosotros necesitamos este espíritu misionero que indudablemente y evangelizador que nos puede venir de la mano del estudio de ese hombre que es el apóstol por excelencia de los gentiles. Me gusta ese término de recrear. Exacto, en ese concepto de crear algo en nosotros, ¿no? Al leer estos libros, por cierto. De darnos forma de nuevo, de quitarnos un montón. Precioso. En este sentido, recuerdo varios testimonios de personas que me han dicho, varias personas, me han dicho, y yo no tenía relación con esas personas. Pastor, muchísimas gracias. Sí. Porque la lectura de su primer libro de Pablo me ha cambiado mi visión de él. Por completo. Yo tenía una visión, ahora reconozco equivocada, ahora tengo totalmente otra nueva. Entonces, eso es recrear. Eso es. Desmontar viejos perjuicios y sustituirlos por algo nuevo, por la verdad. Eso. Entonces, claro. En ese sentido, creo que la lectura tranquila, pausada de estas obras, pues nos pueden ayudar mucho para suscitar en nosotros ese espíritu evangelizador y misionero en España. Y ahora que tenemos que quedarnos en casa, qué mejor que poder leer. Tiempo para leer. Claro, Ayer recibí un pedido, estuve predicando por en Dinamis Radio, sí. Y en reacción a eso, pues alguien me pidió todos los libros de Pablo, ¿no? Tengo que enviarlo mañana. Por cierto, ¿cómo lo pueden pedir o cómo lo pueden adquirir? Bueno, pues si yo puedo facilitar mi teléfono, 679-286493. Y si no, que nos llamen aquí, nosotros le damos. Pueden llamar aquí, ustedes pues le dan, y yo pues pueden también ya entrar en la página web de nuestra editorial, vamos a ver, del Raíz, Editorial Raíz, todo junto y en pequeño, editorialraíz.com. Y ahí va a salir pues los 12 libros que tenemos colgados ahí, tenemos que colgar más, pero ahora mismo lo estamos colgando en Amazon, ¿no? Y si entran en amazon.com podrán descargarlos de momento, los 4 o 5 libros que tenemos ahí, por ebook, ¿no? En digital, ¿no? Lo cual también son más baratos y más rápidos también, ¿no? Pues acabo de abrir esa web y ahí están todos los libros. Está ahí, ¿verdad? Sí, Estupendo. Qué bonito, precioso. Bueno, pues editorialraíz.com, ahí pueden entrar y bueno, pues ahí pueden conseguir esos libros. Se nos ha agotado el tiempo. Se nos ha agotado el tiempo. ¿Sí? Bien, vale, pues. Bueno, hemos podido terminarlo. Bueno, la despedida de Corinto nos queda nada más, ¿no? Que sí, finalmente cumple ese año y medio allí y se va. Y curiosamente se lleva con él a Aquila y Priscila. Sí. Los embarcan en el puerto de Corinto, uno de los puertos de Corinto, y viajan a Siria, dirección Antioquía, Siria, ¿no? Y en el trayecto pues recalan en Éfeso y ahí dejan a Aquila y Priscila preparando el terreno para el tercer viaje misionero. Ya sí, Pablo siente que el Espíritu le permite llegar a la gran ciudad de Éfeso, donde también va a formar una gran ciudad y donde va a estar durante 3 años, ¿no? ¿Y en Cencrea se rapó la cabeza? Sí, pues hizo un voto. Yo creo que ese voto, los judíos hacían votos cuando estaban, se veían en situaciones tormentosas, difíciles, enfermedades, graves conflictos, situaciones muy delicadas, ¿no?
y entonces se rapaban la cabeza y ofrecían unos sacrificios, ¿no? Si salían con vida victoriosa, ¿no?, de ese conflicto, ¿no? Y efectivamente esto apunta pues a lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:3: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ¿no? Así que seguramente que lo pasó tan mal que el hombre hizo voto al Señor: Señor, si me sacas de esta, ¿no?, pues hago este voto. Y se rapó la cabeza. Bueno, Félix, para la semana que viene, ¿no? Para la semana que viene aprenderemos más. Sí, estaremos comentando el 7º, que tiene que ver con el Evangelio en Éfeso. Acabar ahora mismo diciéndonos que desde Corinto Pablo escribe sus 2 primeras cartas. Las 2 cartas que le dirige a la iglesia de Tesalonicenses. Entonces pues, vemos como en esta ciudad, y después desde Corinto también, con motivo de final de su tercer viaje misionero, escribirá la carta a los romanos. Ay, madre mía. Que la pondrá en mano, la portadora, la correo será así, será Febes, la diaconisa de la iglesia de Cencrea, el puerto de Cencrea, uno de los 2 puertos de la ciudad. Qué interesante. Pues seguiremos aprendiendo, si Dios lo permite, en este programa Libros que Inspiran. Agradecerte, Félix, que vengas de la comodidad de tu casa a estar aquí con nosotros y que podamos aprender tanto. Vengo en cómodo coche y cómodas carreteras, autopistas. Así que, muy bien. Pues un placer estar con vosotros, y que Dios os bendiga y bendiga también a nuestros oyentes. Hasta la semana que viene en Libros que Inspiran con el pastor Félix González. No se vayan.